Realmente estamos muy contentos y muy agradecidos de encontrarnos aquí esta noche. Llevábamos un poco más de 2 meses sin tener la oportunidad de estar acá. Parte de ese tiempo nos encontrábamos fuera del país y el hecho de retornar nuevamente a esta casa espírita, de tener la oportunidad de estar aquí nuevamente, es algo que nos llena el corazón de alegría, porque es la oportunidad que tenemos todos de aprender de Jesús. Y en la noche de hoy, de este tema, ¿qué es cuál? Bases para la felicidad y la autorrealización. ¿Quién aquí conoce personas que le gustaría ser felices? ¿Y quién puede decirse a sí mismo, yo soy plenamente feliz? Entonces vale la pena que nos concentremos hoy en la conferencia. Perfecto. Estamos acabando el año 2019 y sin duda alguna este año ha sido un año maravilloso en muchos aspectos. Si bien para muchos ha tenido dificultades, dolores, tristezas, también estoy seguro ha tenido momentos de alegría. El mundo mismo ha tenido diferentes cambios. Muchos parten de las revueltas sociales, de dificultades entre países, políticas y demás, y muchos otros también nacen de grandes avances. Cada día el mundo avanza más y más y más rápido. Hace unos días buscábamos acerca de los principales avances que el 2019 tuvo a nivel tecnológico, que es uno de los ítems por los cuales la gente mide la evolución del planeta, de la humanidad, la tecnología. Y vimos con alegría que el 2019 fue un año de grandes avances tecnológicos. Samsung presentaba un robot que está constituido para ser próximamente un asistente médico en casa, que está diseñado como robot para medirle a usted la tensión, la respiración, el ciclo de sueño, para hacer muchas de las funciones para su salud. Apple presentaba en su última versión del Apple Watch el primer electrocardiograma en la muñeca, que usted puede tener, le va tomando la tensión, la frecuencia cardíaca y la envía directamente a su médico, a su cardiólogo, para que le esté haciendo secuencias semanalmente. ¿Eso sería bueno para la salud? Totalmente. LG presentaba su primer televisor enrollable. Ante la ausencia de espacio en las viviendas, presentaba un televisor que funciona como cualquier otro, pero ante oprimir un botón, comienza a enrollarse nuevamente como un telón, como un blackout, y deja de ocupar espacio. Y la gente se maravillaba por lo que vendrían para las futuras pantallas. Y uno de los avances científicos que Bill Gates catalogó como uno de los más importantes del 2019 fue vacunas sectorizadas para el cáncer, que lo que hacen es, mediante la puesta de esta vacuna, todos sabemos que la quimioterapia daña células malas y células buenas. Esto lo que hace es ayudar a tu sistema inmunológico con determinado tumor en específico. Una vacuna para un tumor en este aspecto, para un tumor en este aspecto, en este aspecto. Y cuando tu cuerpo lo padece, tu sistema inmunológico, gracias a este avance científico, atacará únicamente las células cancerígenas, sin afectar las células buenas. Cuando vemos todos estos avances, decimos, wow, definitivamente el 2019 ha tenido grandes avances y tendrá el 2020 y los sucesivos muchos más. No obstante, vemos todos esos avances, pero cuando vamos a mirarnos interiormente, encontramos a muchas personas así, vacías interiormente. Y es porque muchos de estos avances producen alegría, producen satisfacción, bonanzas económicas, circunstancias familiares. Sin embargo, no garantizan la felicidad real ni la autorrealización. ¿Conocen a alguien que se haya sentido así en algún momento de su vida? Que busca verse interiormente y siente que no tiene nada, siente que no ha alcanzado nada, siente que la realización no es algo para él o para ella, y mucho menos la felicidad. Para poder entender esto mejor,
de la felicidad y la autorrealización, debemos remontarnos un poco atrás. Porque estoy seguro que si en este momento pidiésemos algunas definiciones de felicidad, ¿qué podríamos decir que es la felicidad? Es relativa en el momento. Es relativa en el momento. Es una respuesta muy puntual. Es relativa. ¿Sí? ¿Qué más? Pero es verdad, totalmente verdad. La felicidad es totalmente relativa. ¿Qué otra cosa podríamos decir que es la felicidad? Un instante, un estado, nada material. No, nada. Y nadie, no, nada material. Se ve en la cara. ¿Sí? Diga un estado, pero de riqueza. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy muchas personas, cuando se habla de felicidad, se debate acerca de esto. Si la felicidad tiene que ver con el dinero, si no tiene que ver con el dinero, si tiene que ver con una realización espiritual o no. Y para poder entenderlo tenemos, como decía hace unos momentos, que remontarnos un poco más atrás. Y ver a uno de los primeros filósofos que habló de este respecto, Demócrito. Él decía que la felicidad está en aquella persona que encuentra alegrías en el amor, posee recursos y disfruta del placer. Este amor no lo entendía como el amor espiritual, sino el amor pareja. ¿Cree usted que ahí estaría la felicidad? ¿Superficial quizá? ¿Está basada en qué? En el placer. Para Demócrito, la felicidad se basaba en el placer que el ser podía tener, ya sea de experimentar el amor con la pareja o de tener los recursos materiales. Ante esto, Epicuro dijo: no, así no es. La felicidad es el poder. Y nació entonces el hedonismo. Porque Epicuro decía: quien tiene poder, puede tener dinero. Y quien tiene dinero compra. Y quien compra es feliz. Hay más de uno así. Pero uno los ve saliendo del almacén en Cacique con los regalos del 24 en la mano tristes. Lo digo ¿por qué? Porque hay un debate fuerte en ese aspecto, ¿cierto? Y cuando preguntan públicamente, la gente como que... Pero interiormente todavía las personas se lo preguntan. Y cuando uno habla con las personas lo preguntan: ¿será que sí? ¿Será que no? Para Epicuro, él decía que todo se basaba en los recursos económicos. Si usted tenía poder, usted era feliz. Y por eso durante mucho tiempo se creyó que la gente pobre no podía ser feliz, que la gente en las calles no podía ser feliz. ¿Por qué? Porque no tenía poder. Y entonces llega Diógenes, y Diógenes dice: no, la felicidad es no tener absolutamente nada, pues así no se puede quedar peor de lo que se está. Y yo personalmente conozco hoy por hoy muchos hedonistas y muchos Diógenes que se ven a diario. Personas que solamente están pendientes del recurso económico, que todo lo miden no por el ser, sino por el tener. Y miden al otro por lo que tiene y no por lo que es. Si el otro me representa un beneficio, yo soy amigo de esa persona. Pero si no me lo representa, porque medimos a las personas por lo que tienen. Pero también hay muchos que dicen: no, no hay que tener absolutamente nada. Nada. Porque así uno no puede estar peor, y si uno no espera nada de nadie, nadie lo puede decepcionar. Y él, Diógenes, lo que hizo fue abandonar todo y coger una lámpara de aceite y salir con su lámpara de aceite, que era lo único que tenía, para validar su punto. Y al final de su vida dijo: no encontré la felicidad. Demostrando que tampoco se basaba en no tener absolutamente nada. Pero entonces cabe la pregunta: si no está en el amor de la pareja, en el placer, si no está en los recursos económicos, en el poder, pero tampoco está en no tener nada, ¿qué es entonces la felicidad? Eso es lo que los filósofos, principalmente griegos,
Se preguntaron durante mucho tiempo y fue incluso una de las razones del nacer de la filosofía, el entender la criatura humana. Años después viniera entonces alguien a decir la felicidad es distinta. Y el príncipe Siddhartha Gautama, el Buda, vino a decir no, la felicidad es diferente. Y en un parque de la India, él exclamó las 4 nobles verdades de Buda. Y él dijo, lo primero que hay que entender para ser felices es que en la vida todo es sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Como que lo ponemos a pensar, ¿cierto? Acordémonos, era la filosofía de Buda. Todo es sufrimiento. Y basado en eso, sacó las 4 nobles verdades. La primera de ellas, todo es sufrimiento. Todo cuanto usted experimente en la vida es sufrimiento. La segunda que él establecía, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Buda creía en la reencarnación. Por eso él decía, la causa del sufrimiento puede ser actual o anterior. Y ahí vemos algo diferente a lo que decían los filósofos. ¿Por qué? Porque él entendía que como seres espirituales que tenemos diferentes experiencias carnales y no seres carnales con diferentes experiencias espirituales, la causa de nuestra infelicidad puede haber sido en una vida anterior. Y basándose en la tercera ley de la física, la ley de acción y reacción o la ley de siembra y cosecha, toda causa tiene un efecto igualmente proporcional a la causa. Por eso, si hoy eres infeliz, decía Buda, si hoy sufres, puede que hayas causado tú mismo tu sufrimiento en esta vida o en una anterior. Tercera noble verdad de Buda, lucha para liberarse del sufrimiento. Lucha para libertarte. Sin embargo, a pesar de que luches, no olvides la cuarta: el sufrimiento del sufrimiento. Él decía, el sufrimiento en sí enmarca sufrimiento. Porque si tú sufres algo físico, ese sufrimiento físico te va a ocasionar un sufrimiento emocional. Entonces el sufrimiento trae consigo otros tipos de sufrimiento peores. Y bajo esa filosofía, él buscaba entender la felicidad. Y dio entonces 8 vertientes para poder entender la felicidad y poder alcanzarla. Sin embargo, hoy nos vamos a detener solamente en los 2 primeros, de cómo liberarse del sufrimiento. El primero que él proponía para liberarse del sufrimiento es amando. Ya eso tiene más sentido, ¿cierto? Amando. Buda decía, solamente se puede ser libre de sufrir cuando se ama. Y ya no entendía el amor como los filósofos antiguos, sino el amor en una expresión más alta. No el amor único de pareja, el amor eros, sino también el amor entre todos los seres humanos. Y el segundo de ellos que él proponía, solamente se puede ser libre de sufrimiento perdonando. ¿Será que si yo amo, yo perdono? Pero si yo no perdono, ¿yo puedo amar? Ya es más complicado. Amo a otros menos al que no he perdonado. Sin embargo, Buda decía, la vida material es un ensayo de la vida eterna. Y eso me parece maravilloso. Porque él decía, si tú te quieres liberar del sufrimiento, tienes que entender que la felicidad y el sufrimiento no están dados para una única vida. Si hoy sufres, no vas a sufrir permanentemente. Como el niño, no vas a sufrir permanentemente. Si ves, ya pasó el sufrimiento. Ahí veo otro poquito de sufrimiento, pero ya va a pasar. Pero la felicidad tampoco está enmarcada en una única vida, en 80, 90 años de expectativa de vida. Y que todo lo que experimentamos hoy, errores y aciertos, son un ensayo para la vida eterna. Y Buda decía, si tú tienes suficientes ensayos, suficientes vidas, y te esfuerzas en cada una de ellas por liberarte del sufrimiento, cuando llegues a la vida eterna, serás feliz. Y
qué maravilloso eso. Porque a pesar de estar 600 años atrás, 600 años después de que Buda explicase eso, vendría un hombre singular, incomparable, a hablar de vida eterna. Cuando, recordando a Eclesiastes, dijera: mi reino no es de este mundo. Es decir, la felicidad no es únicamente de este mundo. Y entonces cabe la pregunta que muchos harían: ¿y se puede ser feliz en este mundo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Vamos a ver ahorita más adelante. La felicidad relativa. Sin embargo, Jesús decía: mi reino no es de este mundo. Pero entendamos un poco el contexto en el que él lo decía. Hoy lo leemos, lo escuchamos y decimos: ah, claro, bellísimo. Pero es que Jesús era un ser atemporal. Era un ser que no encajaba en la historia. Por eso Ernesto Renan dijera que partiera la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Porque era tan grande que no ocupó en la historia. Y como ser atemporal, estaba en una región, en Galilea, gobernada por el Imperio Romano. Un imperio vasto, un imperio amplio, un imperio poderoso, que desde la filosofía griega podría decirse que era feliz porque era poderoso, que era rico porque saqueaba a todos los pueblos que llegaba, y los que se le oponían los mataba. Era poderoso y era el imperio más grande. Por eso el poeta Virgilio, aún frente al César, decía: oh sol fecundo, que tus rayos jamás dejen de iluminar Roma. Porque era tan vasto el imperio romano en aquel momento, que en ningún momento el sol dejaba de posarse sobre Roma. Cuando se ocultaba en un lado y salía en el otro, ya estaba también en Roma. Y era el imperio que gobernaba la Galilea donde Jesús vivía. Y sin embargo, en ese imperio, en el cual se oprimía al débil y se exaltaba al fuerte, Jesús, en una región la más pobre, viene a decir: mi reino no es de este mundo. Por eso cuando le preguntan: y tú, dicen que tú dices que eres rey, ¿el que dice? Tú lo has dicho. Los demás lo dicen. Él no dice: no, yo soy el rey. ¿Por qué? Porque él no está interesado en un poder temporal, en un reinado temporal. Lo decía la lectura que hacía Marta al principio. Todos los demás, ante los cuales aparentemente sucumbió Jesús, hoy son recordados de la misma manera que se recuerda a Jesús. No. Pero si entendemos el poder de esta frase y decimos que ese reino de Jesús, que no es de este mundo, es el que trae la felicidad, podremos irnos direccionando hacia el real sentido de la felicidad y de la autorrealización. Roma es bellísimo. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente allá, y definitivamente, a pesar de que los años han pasado ya, más de 2000, todavía se ven unas cosas impresionantes en el circo romano, en lo que hoy es el Vaticano, y es un contraste histórico. Es un contraste histórico porque cuando llegas cerca al circo romano y enfrente a Domus Aurea, donde Nerón mandó construir el palacio más grande que jamás ningún César hubiese tenido en la historia, que más que un palacio es una ciudadela completa, y ves eso tan maravilloso, pero a la vez te imaginas que ahí mismo, en esa misma vía que conduce a la Domus Aurea, que uno camina para poder entrar, 2000 años antes, en ese mismo piso, estaba siendo quemada ahí Juana de Cusa, por seguir a Jesús. Junto con su hijo pequeño, estaba siendo quemada viva por el delito de no negar a Cristo y de buscar la felicidad en un reino fuera de este mundo. Es un contraste bellísimo. Y es en esta Roma poderosa que Jesús exclamó esta frase. Y viene el espiritismo entonces a esclarecer la importancia de esta frase.
mi reino no es de este mundo. Por eso, en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, codificado por Kardec, encontramos esto. Las materias contenidas en los evangelios pueden dividirse en 5 partes: los actos ordinarios de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que han servido para establecer los dogmas de la iglesia y la enseñanza moral. Son las 5 partes. Si las 4 primeras han sido objeto de controversias, la última ha subsistido inatacable. ¿Qué profundidad la de ese párrafo? ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver los actos ordinarios de la vida de Cristo y vamos a ver a Cristo desde el punto de vista histórico, lo que nosotros conocemos de Jesús, de sus enseñanzas, son un poco más de 3 años únicamente. En las reglas de la época, ellos no podían entrar a las sinagogas y pararse y demás hasta que no cumpliesen más de 11 años, que es cuando uno lee que por primera vez Jesús se le perdió a María y fue y se paró allá. Y dicen que ese fue el momento en que se reveló, porque la tradición impedía que fuese antes de la edad de 11 años. Es decir, todo lo que conocemos de él son muy pocos años y son los actos de la vida de él. Sin embargo, a pesar de que todo lo demás ha sido alterable, ¿qué no ha sido alterable? La enseñanza moral. Y por eso continúa diciendo, sobre todo, es el camino infalible de la felicidad verdadera. La parte que nos descorre el velo que cubre la vida futura. Esta parte es el objetivo exclusivo de la presente obra. Con eso comienza el Evangelio según el Espiritismo. Es decir, lo que busca es descorrer el velo que hay ¿sobre qué? Sobre la vida futura. Respondiendo a esas palabras de Jesús cuando dice mi reino no es de este mundo, es decir, es de una vida futura. Pero qué difícil es entender eso de la vida futura cuando a veces ni siquiera sabemos que hay vida después de la muerte, ¿no es así? ¿Cómo entender las palabras de Jesús cuando de pronto por crianza nos enseñaron que nos moríamos y trabaje hoy que cuando se muera va a tener tiempo de descansar? Hasta el juicio final, ¿sí o no? Yo nací en un hogar espírita, pero como he contado en otras ocasiones, tuve la oportunidad de que la doctrina que hoy profeso no sea por tradición y por herencia, sino por convicción. Y tuve la oportunidad de conocer muchas otras doctrinas. Pero vine a encontrar aquí en el espiritismo la respuesta a esto, hacia la vida futura. Es más fácil nombrar algo que se conoce, que se entiende, y vamos a demostrarlo con un ejemplo básico. Ciertos científicos han venido haciendo unos estudios recientemente porque tienen la hipótesis de que en la antigüedad no sabían que existía el color azul. Usted va a leer la Ilíada, va a leer la Odisea y va a leer todos los textos filosóficos y en ninguno encuentra el color azul. Cuando Homero describe el cielo, describe el mar, lo describe de cualquier otra forma menos de color azul. A lo cual varios científicos han dicho, ¿será que es que no conocían el color azul en esa época? Y hoy nos parece como extraño, ¿cierto? Entonces los científicos lo que hicieron fue que fueron unas tribus en África y le colocaron varios cuadrados en una pantalla de color verde. Y les dijeron, aquí están estos colores, estos cuadros, ¿de qué color son? Verde. Después colocaron una siguiente diapositiva con varios cuadrados verdes y uno de ellos de color azul. Y le dijeron, dígame cuál es el cuadrado diferente. Y ninguno de los que hizo el ejercicio pudo decir cuál era. Y uno dice, pero a todas luces es el azul. Entonces colocaron otra diapositiva donde todos están verdes, pero uno le colocaron el verde oscuro en el borde. Y volvieron a preguntar, ¿cuál de estos es el diferente? E inmediatamente todos dijeron, ese. Lo que vinieron a analizar es que en esta tribu hay 17 formas diferentes de decir verde, pero no tienen una sola forma de decir azul.
Y es un experimento que se está llevando a cabo en estos momentos en el mundo, para poder entender. Pero lo que extraemos de esto es que no se puede aplicar algo y ni siquiera nombrar algo que no se conoce. Por eso es que muchas personas le hablan de mi reino no es de este mundo y dicen, hagamos suficiente plata para podernos enterrar con el trasteo y tener plata ya. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Porque no se conoce que hay una vida futura. ¿Y por qué no se conoce que hay una vida futura? Porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Esta es la esfera de Pomodoro. Hay varias en el mundo, en Nueva York, en Italia hay varias. Y esa es una foto que tomamos de la que está dentro del Museo del Vaticano. Hay 7 museos dentro del Vaticano, el último de ellos es la Capilla Sixtina. Y cuando uno entra a los museos, lo primero que se encuentra es esto, una de las esferas de Pomodoro. Y cuando uno va a mirarla y ve la lectura que hay aquí en un pedestal ahí, explican que una de las cosas que Pomodoro, el artista, buscaba retratar aquí eran las diferentes capas que el ser humano tiene en sí mismo. El ser humano es como esta esfera. Pero si nosotros tomamos la esfera y empezamos a quitarle, nos vamos a dar cuenta que por dentro, ¿qué pasa? Hay más de lo que está a simple vista. Pero desconocemos eso de nosotros mismos. Y al desconocer eso de nosotros mismos, no podemos obrar de la mejor manera. Y cuando queremos obrar de la mejor manera en busca de esa felicidad, en busca de alcanzar esa realización, muchas veces ya es tarde. Y es cuando uno ve personas que están al borde de la muerte física, lamentándose. ¿Sí hemos escuchado casos así? Lamentándose, sufriendo. ¿Por qué? Porque dejaron hasta muy tarde para ir a las capas más internas de esa esfera que todos somos, como decía Pomodoro. Y frente a eso, hay algo notable que hizo esta mujer, Bronnie Ware. Ella trabajó durante muchos años con pacientes en estado terminal, con pacientes agonizantes. Y después de trabajar durante varios años con pacientes agonizantes, ella sacó un libro que personalmente se los recomiendo. Ese libro se llama Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Ella empezó a detectar cuáles eran las 5 cosas que las personas, todas, se lamentaban al final. Y se empezó a dar cuenta que una gran mayoría, si no todas las personas que ella atendía, tenían en común siempre 5 cosas. 5 lamentaciones finales, cuando ya se daban cuenta que la vida física se les estaba extinguiendo. ¿Quieren saber cuáles son las 5 cosas? Léanse el libro. No. Las 5 cosas, o los 5 arrepentimientos de los moribundos, dice ella, y lo explica en el libro. El primero es: ojalá hubiese tenido el coraje de hacer lo que quería hacer. Es el primer arrepentimiento de los moribundos. Ojalá hubiese tenido el coraje de hacer lo que quería hacer. ¿Cuántas personas hay que no se sienten realizadas en su vida y al final dicen, yo siempre quise haber sido músico, pero es que uno no vive de eso, entonces yo por eso estudié otra cosa? ¿Sí conocen gente así? O pintor, o cualquier otra cosa. Si uno va a mirar quién hoy es lo que quería ser cuando era niño. ¿Nadie? 1, 2. ¿Qué quería ser de niña? Abogado o contador. De niña quería ser contador. Cosas, ¿no? ¿Y atrás? Profesora. ¿Y el resto? Pero ¿qué pasa? Al final, yo hubiese querido poder hacer esto. Yo hubiese sido tan feliz donde hubiese hecho esto o aquello. Segundo, ojalá no hubiera trabajado tan duro. Es el segundo arrepentimiento más común. Ojalá no hubiera trabajado tan duro. Y dice ella que se presentan hombres y mujeres. Que es más común en los hombres que dejan a su esposa, que dejan a sus hijos por ir a trabajar, pero que también en mujeres.
Y ella dice, no es que no se trabaje, pero ¿cuántas veces se perdieron momentos familiares, compartir por esto? ¿Por qué? Porque es que la felicidad la da el dinero, yo tengo que conseguirlo. Tercer arrepentimiento de los moribundos. Ojalá hubiese podido expresar mis sentimientos mejor. ¿Cuántas personas llegan a la tumba, al túmulo, con secretos en el alma, con arrepentimientos, con perdón que quisieron pedir y nunca hicieron, con sufrimiento? Cuarto, ojalá hubiese tenido más contacto con mis amigos. Porque en el día a día, dice ella, nos absorbemos en el trabajo, en las circunstancias, y nos olvidamos que somos seres sociales, que estamos para el relacionamiento. Y ese relacionamiento es fraternidad. Es una de las cosas por las cuales la fraternidad pareciera que se escapa de las personas. Uno va a grandes ciudades como Nueva York y la palabra fraternidad no existe. Todo el mundo está en lo suyo. Sí, muy lindo, pero todo el mundo está en lo suyo. Si te caes, si te levantas. Y el último, ¿cuál creen que es el último arrepentimiento de los moribundos? Ojalá hubiese sido más feliz. ¿Cuántas veces perdemos la felicidad por cosas tan transitorias? ¿Cuántas veces el tránsito? ¿Cuántas veces una discusión sencilla en el hogar? ¿Cuántas veces algo que no me gustó de mi pareja, de mi hijo, de mi hija, de mis padres, me alteró profundamente? E incluso perdí la felicidad por días y me mantuve amargado o amargada, más amargada que amargados. Y me mantuve mal. ¿Por qué? Por las cosas sencillas. Uno no sabe cuándo va a ser el último momento. Por eso el desafío de Aristóteles dice: moléstate en el momento correcto, con la persona correcta, en la intensidad correcta y por la razón correcta. Y yo creo que nadie ha logrado eso. Ninguno lo hemos logrado. Entonces, que no nos pase que lleguemos al momento de la desencarnación, ay, ojalá yo hubiese sido más feliz. En busca de esto, muchos científicos han querido entender cómo poder hacer para que las personas sean más plenas, más realizadas, más felices. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bien. Perfecto. Y ellos lo que dijeron fue: ¿quiénes son personas que son consideradas plenas? Dijeron: los monjes. ¿Usted se imagina un monje tibetano allá, así rapado, meditando, y usted se lo imagina estresado? ¿Usted se lo imagina pleno, tranquilo, en paz? Entonces lo que hicieron los científicos fue: si ellos están en paz, pero llevan 20 años meditando, ¿cómo poder hacer? ¿Qué hay que hacer para poder alcanzar ese estado? Y empezaron a hacer estudios científicos. Y una de las cosas que los monjes establecían en la filosofía de ellos es que esta es la vida de todas las personas. Hay calidad de vida y tiempo. Y que nosotros en la vida tenemos momentos Satori y momentos Kensho. Los momentos Kensho y los momentos Satori, traduciéndolo al español, a las palabras de la mamá de uno cuando uno era niño, que le decía a uno: hay dos maneras de aprender, por amor o por dolor. ¿Sí o no? Sí. ¿Por amor o por dolor? Momentos Satori y momentos Kensho. Esas son las dos formas que tenemos de aprender en la vida, dicen ellos. Solamente que en los momentos Kensho se crece, al igual que en los momentos Satori, pero en estos se crece mediante el sufrimiento. Es decir, ellos establecen que se puede crecer mediante actos que ellos denominan como descubrimientos repentinos, pero simplemente son actos positivos, actos correctos. ¿Y quién aquí, en muchas ocasiones de su vida, ha preferido aprender por dolor, por momentos Kensho? Y uno sabe que no está bien y vuelve y se equivoca, y vuelve y se equivoca. Y después se pregunta: ¿por qué no soy feliz? ¿De quién depende cambiar ese momento? De nosotros. Pero para eso hay que
conocernos, como decía la esfera de Pomodoro, conocernos a nosotros mismos. ¿Y eso está en qué pregunta el libro de los Espíritus? ¿Cómo? 9:19, no se deja opacar por el pito. 9:19. Conócete a ti mismo. Es la respuesta que pregunta. ¿Cuál es el mecanismo más sencillo para qué? Las personas de los cursos. Allá. ¿Cómo dice la pregunta? La 9:19. Para ser feliz. Para ser feliz. ¿Cuál es el mecanismo más sencillo para ser feliz? Un sabio de la antigüedad nos lo dijo: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Pero ante la imposibilidad de conocernos a nosotros mismos, volvemos y caemos en el mismo error. Tropezamos con la piedra, nos encariñamos, nos acostamos, la arrunchamos, la abrazamos. ¿En lugar de qué? De pasarla y desarrollar más momentos de crecimiento personal. Ellos empezaron a hacer unas investigaciones, colocaron los sensores que les mostré anteriormente y empezaron a darse cuenta que el pensamiento tenía diferentes ondas. Ondas alfa, ondas beta, ondas gamma, en fin. Y empezaron a darse cuenta que las ondas de los monjes eran muy particulares y que eran ondas que eran alcanzadas después de años de meditación, que eran unas ondas que permitían paz, que permitían plenitud y que les permitían alcanzar más fácilmente la felicidad. Entonces tomaron a personas normales y dijeron: venga, siéntese aquí y vamos a empezar a hacer experimentos con los sensores. Y en esos experimentos, uno de los científicos descubrió que una mujer alcanzaba más fácilmente las ondas más parecidas a las de los monjes. No es porque sea mujer, ya voy a continuar. Y empezaron a hacer estudios especiales con ella. Y empezaron a darse cuenta hasta que esta mujer logró alcanzar en cuestión de días las ondas mentales que a algunos monjes les había tomado 20 años alcanzar. Entonces los científicos la sentaron y le preguntaron algo muy sencillo. Primero, ¿cuál es una de las mejores formas de alcanzar los estados elevados de conciencia? Empezaron a preguntarse ellos. Y analizaron a esta mujer. La analizaron. Y al final le dijeron: señora, ¿qué pensaba usted cuando estaba sentada con los electrodos puestos? Y la señora respondió: solo estaba pensando en perdonar al tonto de mi marido. Nos da risa, pero exactamente ¿el qué? El perdonar. Ella se sentó ahí y cada vez que se sentaba, narra ella, se ponía los electrodos y empezaba a pensar: tengo que perdonar a ese hombre, tengo que perdonarlo, Dios mío. Y era tanto y tan repetitivo su deseo de perdón que en la medida en que comenzó a alcanzarlo, sus ondas de pensamiento alcanzaron niveles más elevados de conciencia. Entonces empezaron a hacer investigaciones y concluyeron: el perdón y la oración son algunos de los medios más eficaces para encontrar la paz y la felicidad. Fue lo que encontraron los científicos. La pregunta es: ¿queremos ser felices pero no estamos dispuestos a perdonar? ¿Queremos ser felices pero no, yo no oro, porque si yo me pongo a orar y me pongo a pensar en la lista de mercado y me confundo? Me distraigo. Si queremos ser felices, este es un comienzo. Pensemos en quién no estamos perdonando y cómo podemos hacerlo. Oración y perdón como mecanismos que nos acercan más rápido a la felicidad. Pero Jesús propone una condición para esa felicidad y lo establece en el Evangelio. Jesús propone una condición a su asistencia y a la felicidad que promete a los afligidos. Esta condición está en la ley que enseña. Su yugo es la observancia de esta ley, pero aquel es ligero y está suave, puesto que impone por deber el amor y la caridad. Es la condición que Jesús impone para la felicidad: el amor y la caridad. ¿Y será que el amor y la caridad van de la mano del perdón, por ejemplo? Totalmente, porque Jesús entendía la caridad como
la benevolencia para con todos, la indulgencia para con los errores de los demás y el perdón para con las ofensas. Y continúa diciendo, los efectos de la ley del amor son el mejoramiento moral de la raza humana y ¿qué? Felicidad durante la vida terrestre. Es decir, si es posible ser feliz en la vida terrestre, si es posible sentirse autorrealizado, pero no es únicamente a través de abandonarlo todo o de tenerlo todo, porque si tú lo tienes todo, vas a tener sufrimiento, naturalmente. Pero si tú no tienes nada y tienes una dolencia, estás enfermo, también vas a sufrir porque no tienes cómo tener el medicamento. No se trata de extremos, se trata de equilibrio. Tú puedes tener, siempre y cuando lo que tú tengas no te tenga a ti. Que ahí es donde radica la diferencia. Porque ¿cuántos hay que practican la abstinencia pero mentalmente están maldiciendo a los que tienen? Es un equilibrio. Y ese equilibrio precisamente, o esa puesta en práctica de la ley del amor, ese deber del amor y la caridad, a mi forma de ver, y estoy seguro que así es la ejemplificación de este hombre, Allan Kardec. La puesta en práctica del amor y la caridad. Este hombre entregó su vida misma para la doctrina. Y el Espíritu de verdad, cuando estaba comenzando su labor, le dijo: nuestra asistencia no te faltará, pero será inútil si de tu parte no haces lo necesario. ¿Usted cree que eso aplica a él o aplica a todos? A todos. Tienes tu libre albedrío y te corresponde a ti emplearlo como lo entiendas. Ninguna persona está obligada, inevitablemente, a hacer algo. Ay, no, es que como era Kardec, él ya estaba evolucionado, a él lo apoyaban, él no se equivocaba. Tiene el mismo libre albedrío y la misma responsabilidad de poner de su parte. Y por eso, porque él lo hizo, puso de su parte, y estoy seguro hoy que cuando desencarnó feliz por la labor que había hecho, realizado. Por eso lo colocamos como ejemplo. Cuando uno va a la tumba de él, está la tumba de él en el cementerio Père Lachaise en París, me llamó muchísimo la atención que es un cementerio grandísimo, grandísimo, es turístico. Llegamos al cementerio y están enterrados ahí grandes personalidades de la historia, grandes. Y llegamos y uno encuentra un mapa donde está el nombre de la persona que está enterrada, su profesión y en qué sector está ubicado el cementerio. Y yo empecé a buscar tal político, con Laura buscamos ahí tal filósofo, tal compositor. Y cuando uno llega y encuentra Allan Kardec, profesión espírita. Yo ahí me quedé. Primero, no está con su nombre de pila, Hippolyte Léon Ménistre-Rivell, está con el seudónimo que adoptó para la doctrina. Y segundo, no está como maestro, pues estudió con Pestalozzi, está como ocupación espírita. Qué maravilloso es. Yo vi eso y yo me quedé pensando y dije, wow. Fue tanta su entrega que el mismo mundo, que no es espírita, lo reconoce así. Fuimos hasta la tumba de él y es la tumba, la única tumba del cementerio Père Lachaise que todos los días del año está llena de flores. De las personas que de diferentes religiones van hasta la tumba de él. Estando allí, veíamos personas que llegaban, se persinaban, ponían las manos y oraban en diferentes idiomas de diferentes religiones frente a la tumba de Kardec. Porque no lo circunscriben a la doctrina espírita, sino a revelar la inmortalidad del espíritu. Y esas palabras que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, es decir, la vida futura. Y que la felicidad no se circunscribe solamente a unos actos, sino a la eternidad del espíritu. Estuvimos allá, oramos y empezamos a percibir una voz de un espíritu que repetía constantemente algo. Ese algo que repetía era un fragmento del mensaje que el espíritu de verdad le dijo a Kardec cuando Kardec estaba por comenzar la misión. Y empezamos a escuchar que decía: te prevengo, pues está el mundo entero el que se trata de remecer y de transformar. Lo escuchábamos en la acústica del alma constantemente.
mientras orábamos frente a la tumba. No crees que te bastará con publicar un libro, 2 libros, 10 libros y quedarte tranquilamente en tu casa. No, te será necesario exponer a tu persona. Y eso se repetía. Entonces, en medio de la oración, yo dije, bueno, este fue el mensaje que le dejaron a Kardec. Y entonces la voz me dijo, el problema con muchos espíritas, me dijo el espíritu, es que olvidáis que si bien estas palabras fueron para el codificador, esa es la doctrina de sus adeptos, la que remecerá el mundo a través de las eras. Por lo cual, también a vosotros aplica si buscáis ser verdaderos espíritas. Porque Kardec sentó las bases. Pero a todos los verdaderos espíritas y al espiritismo como tal le corresponde remecer al mundo. ¿Por qué? Porque puede matar la muerte. La gente no es feliz por miedo a morir, por miedo a no saber qué pasa. Pero esto, el espiritismo mata la muerte para decirte no, sigue viviendo. Puedes resarcir los errores, puedes ser feliz a pesar de los sufrimientos. Por eso, les pregunto nuevamente, ¿es posible ser feliz en la tierra? Sí. Sí, aquí no voy a detener mucho. Pero lo que quiero que vean de eso, que lo coloqué ahí simplemente para que lo puedan leer, es que podemos ser felices siempre y cuando no nos centremos, como lo hemos dicho a lo largo de la conferencia y para ir recapitulando y terminando, nos centremos en las cosas materiales, sino también en muchas otras cosas más. Se puede ser feliz en la tierra, se puede estar realizado personalmente en la tierra, pero hay que pensar no solamente en la vida actual, más también en la vida futura. Entender que esto es una experiencia carnal. En este viaje que les he comentado a lo largo de la conferencia, y gracias a las bendiciones de Dios que reconocemos no merecer, tuvimos la oportunidad de vivir diferentes experiencias. Desde estar en un musical en Broadway en Nueva York y asistir a un musical bellísimo, estar en Maranello, la ciudad donde nacieron los Ferraris, en el museo propio de Ferrari, de viajar, de estar en el top de la Torre Eiffel a 350 metros viendo el atardecer en París. Y cualquiera diría, wow, bellísimo. Y efectivamente fueron momentos mágicos. Sin embargo, cuando entramos, por ejemplo, a Padua, en Italia, y entramos a la Catedral de San Antonio de Padua, y pudimos percibir la vibración del amor que se sentía, ver incluso la lengua de San Antonio de Padua que está ahí incorrupta, el músculo ahí todavía, porque jamás profirió una mala palabra contra nadie, jamás criticó a nadie, y ahí está una lengua incorrupta. Y después en ese recorrido tuvimos la oportunidad de ir a un sitio que de solo pensar me emociona el corazón. Estábamos más o menos a unos 20 kilómetros, marcaba el GPS de distancia, cuando ya las lágrimas corrían por el rostro de la vibración que aún a esa distancia podíamos experimentar. Y a la distancia ver algo que parecía un pesebre enclavado en las montañas italianas y un letrero que decía Asís, Asís. Y abajo decía, bienvenidos al pueblo de la paz. Asís. Todas fueron experiencias muy bellas. Sin embargo, la experiencia de Asís no se compara. Y lo narro aquí porque cualquiera pensaría que la felicidad está únicamente, por ejemplo, en los carros, en los Ferraris. Y sí, fueron momentos agradables. Ya lo dije, no es ni lo uno ni lo otro, es un equilibrio. Pero la felicidad que se siente al estar aquí es una felicidad trascendental. Y eso es diferente. Esa llena el corazón y el alma. Cuando uno se comienza a adentrar en Asís y llega a la Catedral de Santa Chiara de Asís, Santa Clara de Asís,
una de las vidas pasadas de Juana de Ángeles, la misma Juana de Cusa que había sido quemada frente a la Domus Aurea en Roma, que reencarnara como Clara de Asís, como Sor Juana Inés de la Cruz, la poetisa mexicana, como Juana de Ángeles, y entrar a la catedral de Clara de Asís y sentir ese amor, los espíritus que caminaban sirviendo a todos los visitantes, y en las partes de abajo el cuerpo de ella acostado como si estuviese durmiendo incorruptible tras un cristal, como una mujer que se acuesta a dormir, bellísima, bellísima. Esa vibración nos hizo recordar que la felicidad es trascendental, que la felicidad va más allá. Pasar por la casa donde naciera Francisco de Asís, donde viviera con Doña Pica y Pedro Bernardone, allí donde tuvo el coraje de abandonar todo para ir a servir a Jesús. Muchos dirían, pero es lo que hay que hacer ahora. Sí, pero los tiempos eran distintos. Y bien lo establece en la codificación: si optaras por esa vida hoy, serías una carga para la humanidad. No todos tienen el coraje, o mejor, casi nadie, de hacer eso. Y después, hacia el final, ver a lo lejos la catedral de Francisco de Asís, con la estatua del caballo de él entrando cuando llegara de la guerra, en donde se enlistara para ir a luchar a defender a Prusia, y en su primer día de batalla fuese aprisionado y no pudo luchar contra nadie, pero sí enfermó y llegó bastante enfermo a Asís nuevamente, y fue allí donde comenzó su despertar. Pero de entrarse después en esta catedral, comenzar a bajar y ver a lo que se está caminando, la vestimenta que él usaba llena de retazos, y pensando cuánto nos preocupamos hoy nosotros porque está arrugada la ropa. Cuántas veces perdemos la felicidad porque no nos combinó la camisa con el pantalón. Por la ropa del 24, porque saliste bien vestido y se te manchó la camisa y vas para una reunión. Es esa la felicidad trascendental. Y por último, llegar a la tumba de él. Ahí en medio y alrededor, varios de los frailes que le acompañaron, como Fray León, Fray Chapeo, enterrados allí, y él en el medio. La sensación es indescriptible. Llegar, sentarse en las bancas frente y dejar que las lágrimas corran, porque la vibración no permite otra cosa. En la madrugada de ese domingo para lunes, tuvimos la oportunidad de psicografiar un mensaje allí en Asís, del cual solamente traje un pedazo para la conferencia de hoy, para resaltar algo acerca de la felicidad. Y cuando tuvimos la oportunidad de psicografiar este mensaje, en una parte dice: vuelve, refiriéndose a Francisco, para reedificar los corazones, vuelve para reedificar los altares de la conciencia humana, vuelve para reedificar la criatura que con sed te espera, trae contigo a tus amigos y juntos nuevamente entonen el himno de alegría que direccionará la tierra a la redención. Es esa la alegría y la felicidad verdadera. Que el amor de la dulce Clara nuevamente sea el que imprima delicadeza, entrega y devoción, y tus palabras, una vez más, inviten a la renuncia para entregar todo en amor. ¿Cuál era la condición que imponía Jesús para la felicidad? Amar. ¿Cuál era el primer mecanismo que dijo Buda para liberarse del sufrimiento? Amor. Y este hombre logró convertirse en el amor mismo. Ella y tú son las flores de la primavera que ha de sembrarse en el planeta.
Y nosotros que aquí con amor esperamos, buscaremos ser las abejas laboriosas, que llevaremos tu mensaje de flor en flor para tornar el mundo en un campo de amor. Es la labor que a todos nos corresponde. Es la labor a la cual estamos invitados. Por eso, para finalizar, me robaré 5 minutos más para finalizar diciéndoles algo. Cuando se está allí y la vibración es tan inmensa y las lágrimas corren por la vibración del lugar de los espíritus, más también por las oportunidades perdidas, por el tiempo no aprovechado, por las reminiscencias anteriores en que habitamos en aquella misma región y que hoy retornamos. Y ante la oportunidad que Jesús nos da nuevamente de ser felices y de alcanzar la felicidad para otros, queremos cerrar recordando a un escritor inglés de nombre Cronick. Cronick fue médico y escritor. Fue de los más notables, pues muchas de sus obras fueron llevadas incluso al cine, como El jardinero español. Y él se destacó en una época en que los médicos comenzaban a escribir acerca de sus pacientes y demás. Y él narra en uno de sus libros que cuando era muy joven y se acababa de doctorar apenas, de sacar su título, él trabajaba en Londres en el hospital público. Y cierta noche recibió un recado que era solicitado para ir a atender en el orfanato de Santa Genoveva a una niña que estaba enferma. Él corrió rápidamente, tomó un carruaje y se dirigió al orfanato. Al llegar allí, aún desde el pasillo, pudo constatar que ella tenía un croup. Tenía difteria. Cuando llegó, tenía 7 años la niña. Él la revisó y tenía todos los signos de la muerte: las ojeras, la sudoración en la frente, la palidez. Y la madre, la monja que allí dirigía el orfanato, le dijo: doctor Cronick, hay que operar, hay que hacer una traqueotomía porque la difteria ya tiene toda la garganta y no puede respirar. Y él dijo: no, yo soy médico, pero soy de oficina, yo jamás he operado. Hoy tiene que hacerlo, doctor. No, yo no puedo hacerlo, doctor. Si usted lo opera, ella tendrá un 10% de probabilidad de vivir. Pero si usted no lo hace, ella tendrá un 100% de probabilidades de morir. Por favor, dirija a la habitación contigua para la asepsia. La asepsia era muy rudimentaria en aquella época, lavar las manos únicamente. A lo que la monja colocaba una cruz en el sitio donde debía hacerse la incisión. Él se dirigió a la habitación contigua y allí encontró una mujer joven, más joven que él, enfermera, que le decía: yo seré la enfermera que te voy a asistir. Sin embargo, debo decirte que hace unas semanas que saqué el título y es la primera vez que voy a hacer una intervención sin la presencia de un docente. Él la miró, sonrió y dijo: también es mi primera vez, pero todo saldrá bien. Se terminaron de alistar, llegaron a donde la niña, y él, cuando iba a pedir el bisturí a la enfermera, miró a la niña y recordó que él era ateo. Las primeras clases de anatomía en la universidad y los profesores que también eran ateos lo habían vuelto ateo a él. Él temblaba y se acercó a la ventana, miró a Londres en la noche y empezó a recordar a su madre cuando él era niño, que lo sentaba en las piernas y oraba. Y él comenzó siendo ateo: Padre nuestro que estás en los cielos. Si tú deseas que ella se salve, hazlo, Señor. Y se acercó orando, pidió el bisturí en medio de la oración mental: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros errores, Señor. Si tú deseas que ella se salve, hazlo. Y con dificultad hizo la incisión. La enfermera rápidamente fue apuntando donde debía hacerlo, y después de 20 minutos la cirugía había terminado, siendo todo un éxito. Él, muy feliz, le dijo a la enfermera: todo fue un éxito.
iré a descansar en el piso de abajo, pero usted cuide de ella, por favor, porque los pacientes, sobre todo los niños, cuando sienten el objeto molesto aquí, como acto reflejo, inconscientemente tienden a quitárselo. Cuide de ella en la noche, mas tenga cuidado, porque la noche es furtiva y el sueño también. No se preocupe, doctor, yo estudié para esto. Él se fue a descansar y en la madrugada sintió como si quisieran tumbar la puerta de su habitación a golpes. Se levantó corriendo y era la enfermera: doctor, venga rápido, venga rápido. Subieron corriendo y la monja estaba parada al lado de la niña diciendo: murió. ¿Pero cómo es posible?, dijo él, dijo Kronek, si la operación fue un éxito. Y se acercó a ella y después de revisarla se dio cuenta que no tenía la cánula que le habían puesto. Revisó cerca y la vio tirada en el piso. La levantó y con la cánula en la mano miró a la enfermera. Y con la mirada la enfermera supo la pregunta y agachó la cabeza y dijo: sí, doctor, yo me dormí. Yo me dormí, doctor, pero es que estaba cansada y la noche estaba muy oscura y muy silenciosa, doctor. Pero yo no hice nada malo. Y él le dijo: no solamente te dormiste, tú la asesinaste. Es un infanticidio. Ya mismo tomaremos un acta de esto y la entregaré a la escuela de medicina para que revoquen tu tarjeta como enfermera. Doctor, por favor, no lo haga. Solamente me dormí. Deme otra oportunidad. No. Si te doy otra oportunidad, quién sabe cuántos más matarás. Se sentó, escribió los hechos, le dijo: léelos. ¿Así fue como ocurrieron? Sí, doctor. Entonces, por favor, firma acá. Doctor, pero no. Y ella, con lágrimas en los ojos, firmó. Era el sueño de su vida salvar vidas, y sin embargo en la primera oportunidad había fallado. Kronek salió de ahí y durante los días sucesivos se dirigió con la carta a llevar a entregarla y no era capaz. Y se devolvía, y al día siguiente iba y no era capaz, y se devolvía. Hasta que se dio cuenta que, interrogando su conciencia, dijo: no soy capaz de hacerlo. La rompió y después de un tiempo se retiró de la medicina. Se dedicó a ser escritor. Se fue para la guerra como cronista de guerra y dijo: antes me dedicaba a salvar vidas, ahora me dedicaré a escribir sobre vidas. Y después de 40 años en esta profesión, se encuentra él sentado con una edición de uno de los periódicos más importantes de la época. Y hay un reportaje que llama la atención de él. Ve una mujer grande, obesa, parada frente a una ventana mirando hacia el mar, con una mirada en los ojos particular y un letrero abajo de la foto en el periódico que decía: la mujer que nunca duerme. Y él, como escritor y cronista, decidió leer el artículo que decía. Escribía el periodista: tuvo la oportunidad de saber de una mujer que ha salvado más de 4,000 vidas. Ella nunca duerme y le dicen el ángel de la noche. Así es que fui a entrevistarla en el orfanato donde hoy reside al sur de Gales, uno de los lugares más detestables y más feos, y que recibe a los huérfanos víctimas de la Primera Guerra Mundial. Me senté con ella a entrevistarla y le dije: señora, ¿ha salvado usted más de 4,000 vidas? No, yo no lo he hecho. Yo simplemente he velado por ellos. ¿Y es verdad que usted nunca duerme? No es del todo cierto. Jamás duermo en las noches. Pero siempre, después de almorzar al mediodía, yo voy y humedezco unos algodones con alcohol y un poco de agua y los coloco sobre mis párpados para descansarlos y duermo durante 2 horas así. Y con eso me basta. Pero jamás duermo en las noches, porque los niños tienen tormentos en las noches, pesadillas, víctimas de la guerra, de las bombas, de los familiares que perdieron, y yo velo por ellos. Y de aquí los mando para Dinamarca, para toda la región de Escandinavia, e incluso para los Estados Unidos. Oh, usted es una heroína, señora. No. Pero cuéntenos, ¿por qué usted hace eso? Bueno, debo decir que yo hago eso porque hace muchos años, 40 ya, que yo me acababa de licenciar como enfermera.
Y tuve la primera oportunidad de asistir a un médico. Era un médico joven. Y él me pidió una única cosa, y fue velar por una pequeña en la noche. Y yo me dormí. Yo me dormí y ella murió. Y él, encolerizado, me denunció, como era su deber, ante las autoridades para que me quitaran la licencia. Yo debo confesar hoy en este reportaje que yo me encontraba muy cansada. No tenía los recursos para pagar la carrera, me faltaba pagar el último semestre, y esa semana estuve trabajando limpiando inodoros en bares de Londres. Era invierno, las manos me ardían, los químicos para limpiar los inodoros, y estaba trasnochada. Pero yo no me quería dormir. Era el crepitar de la vela y la noche silenciosa que hicieron que parpadease y me durmiese. Sin embargo, en la semana siguiente fui a la escuela de medicina y le dije a la señorita, estoy esperando una carta en respuesta. Pero yo me mudé y la carta, por favor, no la envíen a mi casa porque no llegará. ¿Puede, por favor, usted retenerla aquí cuando llegue a mi nombre y yo pasaré por ella? Sí, yo así lo haremos. Pasé al día siguiente y la carta no llegó, y al siguiente y a la semana siguiente, y la carta jamás llegó. Y entonces entendí, señor reportero, que aquel médico joven me había perdonado y me había dado una oportunidad. Me había dado la oportunidad no de ser enfermera, sino de ser feliz, porque el sueño de mi vida era salvar vidas. Así es que desde ese instante me dediqué a salvar vidas. Fui y me vine para esta región, al sur de Gales, muy necesitada. Primero empecé a recibir niños de unas minas, y después fui construyendo este orfanato con dificultades. Y gracias a eso, hoy hemos logrado mandar más de 4,000 niños que han sido salvados, y millones que se han quedado aquí, en esta región de Gales. Y todo se lo debo a aquel hombre. Espero que él, donde esté, pueda leer este reportaje y recuerde que hace 40 años él me dio la oportunidad de ser feliz. Señora, y para finalizar el reportaje, ¿podría decirnos el nombre de ese médico? Porque fue un héroe. Quisiera, o mejor no, porque realmente ni lo conozco, y aunque lo conociera no podría decírselo, porque él falló a su compromiso como médico al no denunciarme. Pero fallando a su compromiso como médico, me permitió salvar miles de vidas. Cronic cerró la página y escribió posteriormente en su libro: fue el único momento en mi vida en que fui feliz, porque me di cuenta que había amado y perdonado a alguien, y que si yo lo hubiese privado de la oportunidad, hubiese privado a miles de niños de vivir mejor. Por eso finalizamos diciendo: Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pero también nos da la oportunidad día a día, como Cronic se lo dio al ángel de la noche, de alcanzar, o por lo menos comenzar en este mundo, realizándonos, siendo felices, amando, perdonando y sirviendo siempre. Que llegado el momento de la desencarnación, podamos decir: gracias, Señor, porque cumplí con lo que debía, porque perdoné a quien me hizo mal, porque fui calumniado, mas jamás calumniador, ofendido, mas jamás ofensor. Y pude amar, porque solamente amando, como decía Francisco, es que se es amado. Perdonando es que se es perdonado. Y muriendo en ti, Señor, se nace para la vida eterna. Y en ese momento, ya cuando los lazos físicos se rompan, poder decir, al igual que los romanos que murieron como Juana de Cusa, aquellos cristianos que murieron en Roma, decir: Ave Cristo. Aquellos que buscamos seguirte, aquí estamos, Señor. Gracias por la oportunidad de ser felices. Gracias por la oportunidad de realizarnos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.